Hola, buenas a todos y todas. Antes de hablar quiero traerles un saludo muy especial, una compañera que quería estar hoy acá con todas ustedes y con todas y todos, que es Dora Barrancos y que no va a poder llegar. Estamos mal, nos sentimos mal. Nuestro pueblo está mal. Por razones económicas y por razones de malestar subjetivo. Y espero que nadie desprecie este segundo elemento porque no solo tienen subjetividad los ricos o los que nacen en cuna de oro, sino que tienen subjetividad todas las trabajadoras y trabajadores de nuestro país. Y nos sentimos mal porque hay una combinación muy grave de elementos. La pandemia en todo el planeta fue un shock distributivo regresivo. Se perdieron 5 años de desarrollo humano según Naciones Unidas, en un año, en 2020. La inflación global que estamos viviendo es otro shock distributivo regresivo en todo el planeta. Pero en la Argentina ya había habido un shock distributivo regresivo que había empezado en 2015 y que había pegado un salto colosal con la megadevaluación de 2018-2019. Entonces tenemos que entender que la mayoría de los que estamos acá vivimos la crisis del 2001 y 2002, que cuando miramos las estadísticas claramente fue una crisis más profunda que la de hoy, porque no había asignación universal por hijo, porque no había el sistema jubilatorio más amplio de toda América, porque no había un montón de derechos que se conquistaron en los 12 años de gobierno. Fue una crisis más profunda, pero fue una crisis más corta, porque fue una crisis que explotó a fines del 2001 y ya hacia mediados o hacia fines del 2003 estábamos empezando a ver un horizonte que, si bien no había podido recomponer los salarios que no se recomponen de un día para otro, sí había planteado para toda la sociedad que había un camino para recorrer y una salida clara y precisa. Entonces estamos en crisis hace 5 años con 3 crisis que van en contra de los intereses de las grandes mayorías. Y eso produce efectos económicos muy concretos, efectos sociales muy concretos y efectos en nuestras subjetividades muy concretos. Porque obviamente la pandemia y lo que pasó después con el fenómeno global planteó la cuestión de la incertidumbre como una cuestión central sobre la cual se está alimentando un crecimiento también global de las ultraderechas que ya había empezado en el año 2015 con el triunfo de las ultraderechas en varios gobiernos del mundo y con su llegada a muchísimos parlamentos y congresos nacionales por primera vez en la historia y que ahora estamos viendo de manera muy brutal también en la Argentina. Todo eso alimenta la incertidumbre. Además, lo que ya se dijo acá sobre los discursos mediáticos alimenta la incertidumbre. Y nosotros, desde el Frente de Todos, necesitamos construir ese horizonte. Yo pensaba cómo decir esto. El dicho popular decía, no se le pueden pedir peras al olmo. ¿A alguien se le ocurriría pedirle a Horacio González que hablara sin metáforas? ¿A alguien se le ocurriría pedirle a Horacio González que hablara sin complejidad? Tenemos que pensar qué podemos esperar y tenemos que pensar qué tenemos que decidir y cómo podemos avanzar en las disputas. Sabemos que no solamente Gramsci nos había explicado el problema de la lucha por el sentido común, sino que después muchos compañeros, por ejemplo Álvaro García Linera, nos explicó cómo los propios estados nacionales, los propios estados son terrenos de disputas políticas.
son terrenos de disputas entre posiciones distintas. Y tenemos que desarrollar también las disputas en función de nuestras convicciones dentro del Estado y dentro de los espacios nacional populares. Tenemos que defender nuestras convicciones para poder expandir ese campo de lo posible, logrando algo que parece imposible en algunos momentos, que es esa síntesis. Nosotros necesitamos que haya debate de ideas, no es acusación o operaciones contra personas o contra compañeras o compañeros, es debate de ideas, debate de proyectos. Y cuando eso se traduce en un ataque injustificado y brutal contra un compañero o una compañera, tiene que haber límites precisos, claros y contundentes que permitan encuadrar que estamos en un debate de ideas y no un debate entre personas. No puede haber ataques brutales a compañeras o compañeros. Tiene que haber límites precisos en ese sentido. Y creo que en ese aspecto tenemos un largo camino que recorrer, pero no tenemos tiempo. ¿Por qué? Porque cuando uno mira la situación argentina, todos sabemos que estamos atravesando gigantescas dificultades políticas. Pero permítanme usar una metáfora futbolística. Cuando un equipo le va muy mal, pero todavía tiene chances, se dice, dependen de ellos mismos. Compañeras y compañeros, dependemos de nosotros mismos. En este momento dependemos de nosotros mismos. Tenemos que hacer lo que hay que hacer. Y eso implica apuntar al proceso redistributivo como eje central de lo que necesitamos de manera más urgente. El proceso redistributivo significa cambiar aspectos o seguir cambiando aspectos de la matriz regresiva que hay en la Argentina y que se fue mejorando paulatinamente, pero ahora hace falta dar un salto porque venimos con 5 años de impacto regresivo y necesitamos incrementar claramente los procesos distributivos a favor de los sectores populares. Eso se puede llamar renta inesperada, se pueden inventar otros nombres, se pueden mandar los proyectos que sean y se puede llamar y se llama también que la deuda la paguen los que la fugaron. Lo que necesitamos y permítanme que lo diga en este plenario, porque estamos pensando colectivamente y en confianza y entre compañeras y compañeros, lo que necesitamos es unir, por ejemplo, el proyecto de ley que se discutió en el Senado de la Nación sobre la deuda y el proyecto, por ejemplo, de la renta inesperada o el que ustedes quieran, pero reunir esos proyectos, unificar al frente de todos con esas 2 banderas o con 3 banderas o con 4 banderas que vayan en el camino de esa síntesis, que no sea una síntesis solamente intelectual, que sea una síntesis principalmente política y recuperar la calle en esa unidad, en la diversidad. No hay forma de que nosotros revirtamos esto si no revertimos la lucha en el sentido común, compañeras y compañeros. Es la lucha en el sentido común. Así como hay que reafirmar en contra de Rosenkrantz la famosa frase de Eva, de la misma manera hay que disputar el concepto de libertad. Porque libertad no es libertad de vender órganos, libertad no es libertad de morirse de hambre, libertad es libertad de vivir dignamente. Y eso tenemos que disputarlo. No existe libertad sin igualdad. Y nosotros vamos a luchar para que haya libertad e igualdad. Y tenemos que hacer esa disputa de todas las maneras y con todas las disciplinas y todas las formas de crear y del arte y con todas las formas de la cultura y todas las formas de la política. Pero necesitamos ir en el camino
de la recuperación de la calle, porque es ahí donde también, con todas las organizaciones sociales, políticas, culturales, se da la disputa y donde nosotros le ponemos un límite al poder fáctico con mayúscula, al poder verdadero, que no está en edificios del gobierno, que está en las corporaciones concentradas de la Argentina. Es ahí, en la calle y en todos los ámbitos que podemos, donde tenemos que multiplicar esa lucha por el sentido común, construyendo un horizonte de esperanza para nuestro pueblo y para construir esa patria libre, justa y soberana. Gracias.